Sandoval Camacho, Dulce Naomi, Inmunología. Los primeros registros sobre la inmunología se dan a partir del siglo XV, donde los chinos, persas y turcos usaban un ritual para acabar con la viruela. Ellos se ponían antiguas costras de enfermos en la nariz y esta técnica se le llama como varidación. Luego se llevan esta técnica a Inglaterra y es cuando en 1796 Edward Jenner crea la primera vacuna mediante un descubrimiento que da gracias a la observación, ya que ve que las vacas tienen una ligera viruela y que los trabajadores ya eran resistentes a ella. Entonces, lo que hace es poner virus activo en niños y así crear la inmunidad entre la población. Después, en 1874, Nuttall ve que la sangre de los animales contiene propiedades líticas sobre microorganismos y crean algo que se llama Alexin, que se llama Yo Protejo. Esto tiene una parte termoestable y otra termolábil. En 1885, Louis Pasteur descubre cómo disminuir la viruela de microorganismos y esto se da gracias a la infección de gallinas o cólera de gallinas. Él descubre que la atenuación del agente patológico y por aumento de temperatura se va cambiando el pH y dando una muerte de bacterias por sobrecrecimiento. Después, en 1903, Almore Wright, que es un británico, crea la teoría de la inmunidad celular y humoral. Y en 1908, Paul Ehrlich crea el primer tratamiento contra la sífilis, creando también la quimioterapia del concepto de bala mágica y la teoría de cadena lateral, que es la que habla sobre los químicos específicos en cada bacteria y célula. Y hicieron también el primer antibiótico. Y también en 1916, Elich Mechnikov, que es una persona rusa, crea experimentos con estrellas de mar, que serían larvas. Ella introduce una espina y con el paso de los días observa que las células intentan destruir la espina. También se le da el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1908 y se le atribuye la teoría fagocitaria, la teoría celular y la inmunidad celular. Y para 1920, Emil Born, que es ayudante de Robert Koch, comienza con la teoría humoral, en el que dice que los sueros de enfermos ya curados pueden neutralizar las enfermedades, dando así anticuerpos. A ella también se le da un premio Nobel de Fisiología en 1901 y crea la inmunología humoral. El sistema inmune, también conocido como el sexto sentido, es el estado homeostático en el que se tiene relación con otros sistemas. Este se clasifica en dos: un sistema natural o innato o un sistema adaptativo o específico o adquirido. Primero les voy a hablar sobre el sistema natural o innato, que es con el que nacemos. O sea, nacemos con él y es muy similar entre todos nosotros y siempre es el primer actuador y defensa. Tiene una respuesta rápida en lugares de entrada, no es específica y tampoco tiene memoria. También puede ser alterado por cada paciente y emplea barreras químicas y biológicas. Después,
encontramos el sistema adaptativo específico, que es inducible, es decir, que se va dando con el tiempo, te lo induce, puede ser una vacuna, algo artificial, algo hecho por el ser humano. También tarda tiempo en activarse, es específico, potente, tiene memoria y es transferible. Autolimitado y reconoce lo propio y lo extraño. Los tipos de inmunidad adaptativa son dos: la humoral o la celular. La humoral se refiere a sustancias, anticuerpos por linfocito B, citocinas, y produce memoria, mientras que la celular son células con actividades específicas para el control inmunológico y macrófagos. También tiene linfocitos T y células presentadoras de antígenos. La inmunidad adaptativa específica se divide en dos: la activa y la pasiva. También estas se dividen en dos. La activa se divide en natural, que se da por infecciones, y en artificial, que se da por vacunas, mientras que la pasiva se refiere a lo natural también y se da por inmunoglobina pasada del bebé mediante la lactancia y placenta. Y la artificial serían los sueros, antioxitocinas, transfusión celular. Les voy a explicar un pequeño glosario y vamos a empezar con alergeno. Esto es una sustancia que induce reacciones mediadas por IgE. Es una reacción no usual en la población. El antígeno, que significa sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Un aptenom, que es la molécula de bajo peso incapaz de provocar respuesta inmune, puede hacerse inmunógenas uniéndose a una proteína. Epítopo es el fragmento de un antígeno que es reconocido por un receptor inmunológico. También tenemos la peroxidasa, que es la enzima que cataliza el H2O liberando O2. Es un reactivo en proteínas, carbohidratos. También tenemos la lisozima, que es la enzima que destruye las uniones beta 1,4 del peptidoglucano de bacterias. Y por último tenemos la macromasia, que cambia de color de diferentes estructuras al teñirse con el mismo tinte. Tracina, que es nuclear celular, que es púrpura. Gránulos basófilos, que es magenta, y el citoplasma es azul. Órganos linfoides. Estos órganos se dividen en órganos primarios o centrales, que el primero, son el timo y la médula central. En este órgano los linfocitos se originan y se diferencian. Tenemos que es la médula ósea, que se genera por células troncales hematopoyéticas, que la célula madre, de las cuales se originan las células sanguíneas, y las células hematopoyéticas, que se da en el saco embrionario, hígado, vaso, y en la edad adulta es principalmente grasa. Y también podemos encontrar el timo. Este es un órgano bilobulado plano sobre el corazón y debajo del esternón. Su función es disminuir con la edad de un máximo de 30 grados en lactantes a 3 gramos en adulto. Tiene una corteza donde hay timatocitos inmaduros en el interior.
Encontramos también una médula donde los timotocitos se mueren y se diferencian y estos interactúan con otras células que inducen a la muerte de muchas células T reactivadas o dañadas y llegan a morir hasta el 95%. Este timo tiene memoria inmunológica y también les voy a hablar sobre los secundarios, que sería el vaso, que es un órgano secundario ovoide y grande que filtra la sangre y atrapa antígenos de la sangre. No recibe vasos linfáticos, recibe vasos sanguíneos y está dividido en secciones anatómicas: pulpa rosa, blanca y roja. En su interior tenemos células dendríticas, células B, células T, células germinales y macrófagos. Este disminuye los glóbulos rojos viejos o defectuosos y las enzimas TH activan las células B y llegan a medir de 12.5 centímetros de largo. Tenemos algo quirúrgico que se llama esplenectomía, que es retirar el vaso, que esto depende de la edad. Si lo quitan en niños, se da un aumento de la sepsis y en adultos no crea muchos efectos como aquí. La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y que producen por el exceso de líquido que sale de capilares sanguíneos. Es regido por los capilares linfáticos que se unen hasta el conducto torácico. La linfa es un líquido claro, pobre en proteínas y rico en lípidos. Tiene linfocitos, microorganismos de antígeno y se llegan a producir hasta 3 litros de linfa al día. Los vasos tienen unas válvulas que impiden el regreso del líquido y si existe obstrucción de un conducto linfático se crea un linfedema. También transporta grasa de la dieta y se muere por la presión de los músculos alrededor del vaso. Los nódulos linfáticos son la concentración de tejido linfoide medio circular en una zona central. Esto también se llama como centro germinativo de linfocitos. Tiene vasos aferentes, que son aquellos que llevan dentro del nódulo, y este filtra la linfa, tiene una médula y corteza y se concentran fagocitos, células dendríticas, linfocitos T y B, que son posibles antígenos, y las células interactúan entre sí y se activan. Algunas pueden ir a la médula ósea para terminar su maduración y esta tiene forma de frijol. El anillo de Waldeyer. Este anillo es tejido linfoide localizado en la faringe y hay una parte difusa en la pared de la faringe. También encontramos las amígdalas, que son las palatinas, linguales, faringea, rinofaringea y tuburias. Este anillo es una combinación de tejido linfoide en la entrada principal de posibles antígenos y es la primera línea de defensa. Si se llegan a inflamar, significa que hay una replicación de células inmunitarias e inflamación, y es una inflamación bilateral. Se pueden crear tonsolitos, que es la calcificación en amígdalas, y llega a formar halitosis y alsecos amigdalinos. Se caracterizan por su tamaño y se da en grados. El grado 0 es una amígdala no visible. El grado 1 se ve dentro de la fosa amigdalina. El grado 2 es cuando sobresalen de la fosa amigdalina. El grado 3 es cuando llegan a la base de la úvula palatina.
Y el grado 4 es cuando la rebasan esta base ubulina. El tejido linfoide difuso son células inmunitarias dispersas en varios tejidos, usualmente están en mucosas que ya no están queratinizadas, como sería una piel sensible, dañada o infecciones. Las mucosas cubren el sistema digestivo, respiratorio, urogenital y llegan a tener un área de 400 metros cuadrados. MALT es el tejido linfoide relacionado con mucosas. BALT es el tejido linfoide branquial. Y GALT es el tejido linfoide intestinal. Tenemos células agranulocitos y granulocitos. Primero les voy a hablar sobre los granulocitos, que serían neutrófilo, eófilo y basófilo. El neutrófilo es una célula multinuclear, es decir, que tiene muchos núcleos. Es el primero en llegar en una infección, madura en la médula ósea y llega a tardar hasta en 5 horas al llegar a una infección. Son células predominantes que llegamos a encontrar en la pus. Se expresan de manera selectiva, migran al vaso y posteriormente al tejido. Y contienen lisozima, colagenasa, proteasa, histaminasa, especies reactivas de oxígeno, conocidos como ROS, especies selectivas de nitrógeno, conocido como NOS, hipoclorito, óxido nítrico y catalasa. Su función es fagocitar, degranulación y netosis. Llega a ser neptosis, que es cuando el núcleo explota. También la proteasa llega a romper las proteínas. Y ahora les voy a hablar sobre el basófilo. El basófilo es un agente básico. Se tiñe con colorante básico azul de metileno, hematoxina. Es menos abundante, tiene un núcleo irregular. Son responsables de la respuesta alérgica. Su núcleo tiene forma de S, son lobulados y está segmentado en 3 lóbulos. De igual manera se genera en la médula ósea, libera histamina, hidrolasa, receptores para IgE, serotonina y heparina. Y por último de esta sección es el eosinófilo, que es un leucocito granulocitos polimorfonuclear. Se forma en la médula ósea, tiene una serie mieloide, llega a medir hasta 350 células. Llega a tener una vida de 6 a 12 horas en circulación y en tejido de 2 a 5 días. Contiene lisofosfolipasa, peroxidasa, histamina y receptores para inmunoglobulina A, E y G. También tiene una tinción con el colorante ácido rojo de eosina. Los monocitos son glóbulos blancos agramulocitos que son morfonucleares. Son células circulantes que al fijarse a tejidos se hacen macrófagos tisulares. Tienen un núcleo arrelloñado que se relaciona con el citoplasma y su función es fagocitar. Esta ya es una célula agranulocita.
Los mastocitos o células cebadas se forman en la médula ósea y maduran en el tejido. Se replican en el sitio de inflamación y su vida puede ser de meses a años. Puede producirse o activarse después de la desgranulación y se caracteriza por ser heterogénea, múltiples proyecciones superficiales, núcleo oval, núcleo excéntrico, también tiene gránulos de histamina, heparina, proteasa, peroxidasa. Y el alcohol puede desgranularlo. También tiene funciones como presentar antígeno, bactericida, fagocitosis, inflamación, cicatrización, alergia, fagocitosis y está relacionada con alergias, parásitos, venenos y defensa bacteriana. La podemos encontrar en tejido de piel, mucosa, digestivo y vías aéreas. Y es aquella que puede liberar un shock anafiláctico. Las células dendríticas son células que tienen largas extensiones membranosas que pueden parecer a una célula nerviosa. Se localiza casi en todos los tejidos excepto en el cerebro y son células presentadoras de antígeno. Captan su volumen interno y cuando se activa deja de captar líquido, antígenos y presenta muchas proteínas en el MHC2, que más adelante se los voy a explicar, y es necesaria para activar otras células. También procesa el material antígeno, lo que presenta en la membrana para activar otras células, y fue descubierta en 1868 por Paul Langerhans. Estas células también se pueden llegar a conocer como células del Langerhans. Es una célula fagocítica que al activarse migran a los ganglios linfáticos, se origina en médula ósea y una célula dendrítica puede llegar hasta activar 300 fagocitos. Su función principal es regular la tolerancia inmunitaria, impide que el sistema inmunitario ataque el cuerpo. Esta célula se dice que come cosas, por eso de que la fagocita. Luego lo lleva en la endocitosis y luego las procesa. Las células endoteliales son precursores originados en la médula ósea que migran de zona por eventos, ya sea por una lesión, hipoxia, tumor, cicatrización, remodelación. Y son en los que se requiere neoformación vascular. Está localizada principalmente en sangre, es una célula poligonal aplanada y expresa adhesiones que se unen a linfocitos. Secreta factores como antitrombóticas, vasoconstrictores, proteasas e histamina. Y es semipermeable, regula la presión arterial e inflamación. Y también es una célula presentadora de antígenos. Y los eritrocitos, que son células más numerosas en sangre, contienen hemoglobina. Su función es transportar oxígeno y tienen una vida aproximadamente de 120 días. Un exceso de estos eritrocitos se le puede llegar a conocer como policitemia y una deficiencia como anemia. Es un disco bicóncavo y su destrucción se puede llegar a dar en el vaso y en el hígado. Se utiliza en la glucólisis para producir energía y fermentar lactina. Para su maduración necesita vitamina B12, ácido fólico y hierro. Los eritrocitos más grandes, que son macrocitosis, son macrocíticos con una membrana delgada, frágiles, llega a durar 30% menos y tienen una falta de vitamina B12 y ácido fólico. También encontramos alteraciones, que sería una
citosis, que son tamaños de hematíes muy variables, microcitosis, que son tamaños más pequeños y falta de hierro, drepanocitosis, que es la pues con la célula con una figura rara, y también podemos encontrar alteraciones en color. La normocrómicos es un color rosa muy intenso en la periferia que en el centro. Hipocromia son hematíes pálidos y hipercromia son hematíes más rojos. Ahora les voy a hablar sobre los linfocitos. Esta diapositiva va a tratar sobre los linfocitos T y los diferentes tipos que hay. Para empezar, los linfocitos T son producidos en la médula ósea, luego maduran en el timo y son activados por células presentadoras de antígeno. Son responsables de la inmunidad celular y destruyen células infectadas o alteradas. Activa macrófagos y linfocitos B. Presenta un receptor TCB y un receptor de linfocitos T. Ahora sí, los tipos de linfocito T son los citotóxicos, que es conocido como el CD8. Esta célula reconoce células infectadas o alteradas y las destruye. Y tenemos linfocito T cooperadores, que es el conocido CD4, que regula y coordina otras células como los macrófagos, los linfocitos B y los basófilos. Estos linfocitos tienen memoria y también podemos encontrar una clase que se clasifica por sus receptores, actividad, maduración y citocinas. Los más usuales son los linfocitos de cooperación llamados TH. El TH se origina en un linfocito virgen llamado TH0, el cual se diferencia según el microambiente, citotoxinas, antígenos, células y alrededor. El TH se dice que es una célula virgen. El TH1 es la activadora de la inmunidad celular, la cual protege contra bacterias, protozoarias y virus. Es hiperactivo, es decir, que genera enfermedades autoinmunes. Y el TH2 es activador de la inmunidad humoral, aumenta la producción de anticuerpos por linfocitos B. La hiperactividad genera hipersensibilidad tipo 1, que sería una alergia. Los linfocitos B son un tipo de glóbulo blanco que se identifica por primera vez en una bolsa de Fabracio, que son aves. En los humanos llega a madurar en la médula ósea y en el vaso. Inhiben y sintetizan inmunoglobina, forman parte de la inmunidad humoral y el sistema adaptativo. Presenta inmunoglobina en la superficie, receptor BCR, y se activan en organismos linfoides secundarios por antígenos o células T, y la activación llega a tardar hasta varios días. Después de esta activación, muchas células B mueren y algunas viven como células de memoria, que al activarse generan clones para producir sus antígenos. Y por último, el linfocito natural killer, que son linfocitos grandes con gránulos perforados llenos de granzimas y perforinas. Si una célula no se expresa en MHC1, que es ausente, el natural killer la desconoce como propia y la elimina. Durante identificar PAMS y DAMS, también llega a identificar alteración celular de la proteína MIC,
que se expresa en células alteradas y tiene membrana inmunobiológica. La transducción de señales es una molécula de señalización extracelular activa a un receptor de la superficie celular, la cual altera moléculas intracelulares. Tiene un emisor que puede mandar un mensaje que se puede llamar ONS o 11. ONS es de 11 veces o 11 de una vez, por eso se dice que tiene dos mensajes. Luego un receptor y la transducción. Las señales que podemos encontrar aquí son la endocrina, que es la que circula por el torrente sanguíneo, tiene una respuesta lenta y de larga duración. Luego está la parácrina, que es cuando la célula diana en la velocidad de la emisión como neurotransmisión y tiene una respuesta local. Y autócrino es que afecta a las neuronas del mismo tipo celular que el emisor. Características de la acción hormonal. La primera que podemos resaltar es la redundancia. Esto es cuando varias moléculas tienen la misma función. La amplificación es que de una molécula derivan muchas. La integración es cuando de muchas nada más se da una. La cooperatividad es cuando la señal, cuando tenemos una enzima y se puede llegar a unir con una señal. También tenemos mensajeros que se dividen en dos: hidrofílicos y lipofílico. El hidrofílico llega a tener la acción de la membrana a corto plazo, libre en plasma y necesita el receptor en membrana. Mientras que el lipofílico es una acción en el núcleo de largo plazo y llega a transportar proteínas. Segundos mensajeros. Tenemos una gran variedad de segundos mensajeros, como sería el AMPC, el NO, que se forma a partir de arginina y oxígeno por la enzima nítrica que sintetiza y produce la relación de vasos. Luego los canales iónicos, que estos se dan a favor del gradiente. No hay sodio, calcio ni potasio en los canales ionotrópicos y se pueden llegar a encontrar en tres estados: el cerrado, abierto y refractario. También tenemos los receptores acoplados a proteínas G, que son 7 hélices transmembranal, subunidades alfa, beta y gamma, y activa o desactiva por GTP, GDP. Y tenemos el receptor tirosiquinasa, que es la enzima que toma un fosfato de un ATP y lo coloca en un sustrato. Y así hay tirosina quinasa, guaninasa, citosina y quinasa, etc. Y puede activar o desactivar a las proteínas. Los NOS, como ya les había mencionado, son especies reactivas de oxígeno, los ROS, y los NOS son especies selectivas de nitrógeno. Las inmunoglobulinas, o también conocido como anticuerpos, son proteínas producidas en los linfocitos B que desempeñan un papel clave en la respuesta inmune, ya que son esenciales para la neutralización de patógenos, opsonización y la activación del complemento. Este se da por cadenas, tiene una forma de Y y tiene dos tipos de cadena: la ligera y la pesada.
La cadena ligera son cadenas más pequeñas de tipo capa o lambda, mientras que las cadenas pesadas son dos cadenas de peso molecular mayor que determinan la clase de inmunoglobina. Ambas cadenas están unidas por un disulfuro y se pueden encontrar en regiones de la inmunoglobina. La región FAB es la que contiene los sitios de unión del antígeno y define la especialización del anticuerpo. Y la región FC es la que interactúa con los receptores celulares y el sistema del complemento, determinando la función del anticuerpo. Y en la región bisagra permite la flexibilidad de la unión a múltiples antígenos. Tenemos las funciones que podría llegar a ser la neutralización, es decir, que bloquea la adhesión de patógenos en las células del huésped, que impide la acción de toxinas bacterianas y virales. La opsonización, que es cuando se recubre a los patógenos para facilitar su reconocimiento y fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. Y la activación del complementario, que algunas inmunoglobinas pueden activar la cascada del complemento generando la lisis del microorganismo. Tenemos diferentes tipos de anticuerpo. Está el IgM, que es el primer anticuerpo que genera el organismo para defenderse de una nueva infección. Luego el IgG, que es el tipo de anticuerpo que predomina en nuestra sangre, puede tardar un tiempo en formarse tras superar una infección. El IgA, que se encuentra a niveles elevados de las moléculas, interviene en las reacciones alérgicas y se eleva en presencia de antígenos. El IgE, que se encuentra en la sangre en pequeñas cantidades, pero sus niveles aumentan cuando el organismo reacciona de forma exagerada a los alérgenos. Y el IgD, que es el anticuerpo menos conocido, pero está presente en la sangre en pequeñas cantidades. Tenemos los receptores de inmunidad innata. El primero para eso tengo que definir qué son estos receptores. Son un conjunto de moléculas que se unen a señales para activar la inmunidad. Son generales y no son específicos. Se llega a clasificar en que reconoce el patógeno o se reconoce el daño celular. Primero voy a hablarles sobre el PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, que son secuencias de moléculas que se repiten en grupos de patógenos, como serían los lipopolisacáridos, manosa, ADN, peptidoglucano y RNA viral. El DAMPs son patrones moleculares asociados a daños celulares que se expresa cuando las células están dañadas por ya sea trauma, infección o tumor. También son reconocidos por TLR de monocitos macrófagos y provoca el aumento de la presión de MHC1. TLR es la función en dímeros que parte de lo extracelular a lo absoluto, ya sea intracelular o trans. NOD son receptores de dominio, que es un tipo de receptor a patrones de patógenos que está en el citosol. Identifica los patrones que se escaparon de TOR. También se reconoce como receptores ricos de leucemia de unión a nucleótidos. Son intracelulares y activa el inflammasoma. NF-κB es un factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras de las células B activadas. El complejo proteínico que controla la transcripción del ADN se da por una vía de estrés citoquinasa
radiación de LD, bacterias, virus, regular apoptosis, proliferación celular, supervivencia en escáner. Está muy activo, controla moléculas de inflamación. También es un complemento proteico que controla la transcripción del ADN, se activa por estrés celular, quimiocitoquinasa, rayos ultravioleta, antígenos bacterianos o virales por TROL y TOLRS, que regula la respuesta inmune entrando al núcleo y activa genes para producir inmunoglobulinas en las células B. En las células T provoca la maduración y proliferación, y en las neuronas se relaciona con el aprendizaje. Hay muy poco NF-κB que induce la apoptosis, y si hay mucho, induce la proliferación. Y por último tenemos las interleucinas, que son aquellas que platican con los leucocitos, por así decirlo. Son proteínas que actúan como mensajeros químicos entre células. Regulan las células del sistema inmunitario, regulan las siguientes escuelas del sistema y tiene un principal productor de interleucinas, es el CD4. Tienen 33 tipos de interleucinas, de forma general de IL a la 9 y de la 9 a la 1, y promueven las células del sistema inmune a partir de la IL-10, que inhibe las células del sistema inmune. Ahora les voy a hablar sobre la fagocitosis. Esta viene del griego phagein, que significa comer, y kitos, célula. Entonces, si lo juntamos es comer células. Bueno, es la parte del sistema inmune innata que capta y elimina alimentos nocivos. Sus principales células son las células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros en activarse ante la infección. Llega a madurar en 7 días, pero se llega a liberar en 48 horas en forma de banda. Esto es porque son neutrófilos jóvenes. También encontramos diferentes tipos de gránulo. Los primarios, que son lisosimas, elastasis; secundarios, que son las lactoferrina, lisosima, colagenasa; y el terciario, que sería la velatinasa. También se llega a producir citocinas, interleucinas, TGF y TNF. Llega a tener una vida de 4 a 5 días, y la apoptosis se inicia luego de la fagocitosis. Si se acumulan muchas células muertas o microbios, se llega a producir la pus. Pasos de la fagocitosis. Se divide en 3: quimiotaxis, reconocimiento y endocitosis. Primero les voy a hablar sobre la quimiotaxis. Esta es la movilización de las células a lo largo del gradiente de concentración de factores quimioatrayentes provenientes de patógenos o zonas lesionadas. Tenemos dos tipos de quimioatrayentes, que sería el exógeno, que serían las toxinas, o el LPS, o los endógenos, que sería la fibrina o TNF. Los receptores activados, la glucólisis, citoesqueleto y calcio. Y esto se mueve a la célula, y el desplazamiento celular se puede dar a través de un tejido o sangre. Reconocimiento. Los receptores pues es DAMPs y PAMPs para reconocer el antígeno, y también se puede reconocer por opsonización. Este es el proceso en el que una molécula del sistema inmune se une al patógeno, y así la célula lo puede identificar y se dirige hacia su destrucción. Y por último, la endocitosis. Es cuando se ocupan los receptores
se induce la activación de la endocitosis y la activación del citoesqueleto. Emite prolongaciones celulares llamadas pseudopodas que rodea la partícula extraña y así se forma un fagosoma. El fagosoma se une con los lisosomas, que está lleno de enzimas químicos como ROS que destruyen la partícula extraña, y esta lisis hace producir a las células citocinas como NFKB, que activa más células, y al unirse al fagosoma y lisosoma forma el fagolisoma. Se genera el estallido respiratorio que producen NOS y ROS, y esto destruye la partícula y a la propia célula. La fagocitosis fallida y evasión de fagocitosis. Primero voy a hablarles sobre la fagocitosis fallida. Esta se da cuando el macrófago no es capaz de eliminar el antígeno de su interior. La célula se daña por la continuación de emisión de enzimas, no ROS, y así la célula se convierte en una célula multinucleada, donde varios fagocitos se unen y pierden la membrana en el interior y no pueden destruir la partícula. Entonces tenemos la partícula, es fagocitada, luego llega el fagolisoma, pero esto se vuelve multinuclear, es decir, que se unen varios fagocitos para destruir la partícula y se hace una granulona. Entonces esto impide que se fagocite de manera correcta. Tenemos también la evasión de fagocitosis, que es cuando algunos microorganismos pueden eludir las enzimas o la unión de los fagosomas y lisosomas, con lo que viene el macrófago como la tuberculosis. Ahora les voy a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, también conocido como antígeno leucocitario humano, HLA. Esto es el producto de conjunto de genes ubicados en el vaso corto del cromosoma 6. Ayuda a exteriorizar el ambiente intracelular y confieren identidad, que sería propia, y tisular, que sería exclusiva. Tenemos dos tipos o dos subtipos. Es el MHC1 y el MHC2. El MHC1 presenta antígenos citoplasmáticos endógenos y presenta a CD8, mientras que el MHC2 presenta antígenos exógenos y es presentada a CD4. Tenemos la expresión. ¿Cómo se expresa? El aumento se da por IL4 y MHC es disminuido con corticoides de algún virus. El poligenismo son modificaciones por múltiples genes y el polimorfismo es de que cada gen de MHC hay variables de una población y cada variable se le llama alelo. Y la condominancia es cuando el individuo expresa simultáneamente los genes de ambos padres. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de cada subtipo de complejo mayor de histocompatibilidad. El MHC1 tiene una cadena polipeptídica alfa en 3 condominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, a la que se le une una subunidad llamada beta 2, que es una microglobulina, y el péptido antógeno que se va a presentar se aloja en la hendidura entre alfa 1 y alfa 2, y la hendidura tiene poquitos aminoácidos. Luego, MHC2 está integrada por 2 cadenas polipéptides, alfa también y beta, ambas con 2 condominios, y la hendidura es de más aminoácidos y se sitúa entre alfa 1 y beta 1. Ahora les voy a hablar sobre la presentación de antígeno endógeno,
es decir, MHC1. Bueno, el antígeno proteico endógeno que se encuentra en el citosol unido a proteínas de una ubiquitina. La ubiquitina marca las proteínas que hay que degradar y la proteína ubiquitina es procesada por el proteosoma, el cual es un organelo de 28 proteasas que destruyen las proteínas ubiquitina. Los péptidos de MHC se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, en la hendidura de MHC1, que coloca una proteína que se llama tapasina. Esta impide que sea ocupada la hendidura antes de tiempo y los péptidos obtenidos por el proteosoma del antígeno se unen a las vesículas MHC1 de la tapasina. La tapasina se degrada en el péptido antígeno, se mete en la hendidura y así este complejo se dirige a la membrana y es aquí cuando se hace la presentación a otra célula como CD8. Y CD8 con otros receptores identifica así que es un péptido extraño o propio y es cuando decide si lo debe de destruir o no. Y por último, les voy a hablar sobre la presentación de antígenos de exógeno MHC2. Los peptídicos también se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y tienen una proteína llamada L1, la cual protege la hendidura de ser ocupada por una vesícula. Las proteínas antígenas son de origen externo y estas entran a la célula por medio de la fagocitosis. Se forma un fagosoma que luego se une a un lisosoma haciendo una fagolisoma. Esto genera destrucción de las proteínas fagocitadas y los péptidos así obtenidos y se unen a la vesícula MHC2 y la proteína L1 que protege la hendidura de MHC2 se rompe y así los péptidos antígenos exógenos entran a la hendidura. Entonces la vesícula se dirige a la membrana celular donde son presentados a CD4 y si CD4 decide que es extraña, que produce citocinas o que activa macrófagos y linfocitos B. La inmunología de las mucosas. Primero hay que saber qué es una mucosa. Es un tejido epitelial no queratinizado que está asociado a glándulas secretoras de muca. Está en áreas con funciones muy específicas donde la capa de queratina podría afectar esta formación como la absorción de alimentos o el constante aire. También podemos encontrar fricción de tejidos. Se localiza más que nada en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en el intestino que llega a medir hasta 400 metros cuadrados, en la conjuntiva y en el genitourinario. El tejido más delgado con poca protección está expuesto a proteínas formando bacterias. Y los factores de regulación son en los mocos, el pH, la enzima Ig y la osmolaridad. La mucosa se debe distinguir entre agentes patógenos perjudiciales, comensales y alimentos. Se cree que es la primera parte en evolucionar del sistema inmune y este contiene 3 capas: epitelio, tejido conectivo y músculo liso. El epitelio lo podemos encontrar ya que tiene contacto directo con la luz del órgano. El tejido conectivo está en su base de la lámina propia y en algunos casos, como en el intestino, está la capa de músculo liso. La lámina propia es el tejido conectivo con numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Entre estos se encuentra el tejido linfoide difuso relacionado con mucosas, MALT. Su función es reconocer y producir respuestas inmunitarias. En este MALT hay fibroblastos, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos, CD4, CD8 y el tejido es difuso, es decir, que no está localizado, está disperso en el tejido conectivo. También encontramos un sistema linfoide organizado. Este es el conjunto de células inmunes agrupadas.
Uno de estos agrupamientos son las placas de Player, que son agregados de células linfoides proyectadas hacia el lumen intestinal. Y aquí hay una gran cantidad de células B, dendríticas y T. Se encargan de las respuestas inmunes según el antígeno presentador, que producen anticuerpos que regulan la microbiota intestinal. También tenemos la célula mucosa. Esta es enterocito, que es una célula epitelial encargada de la absorción de nutrientes y agua. Tiene microvellosidades que incrementan el área de contacto intestinal con la luz y son células especializadas en absorción. No se replican y su vida es de 3 a 5 días. También tenemos células mucosas, que son las que producen moco para la producción del intestino y estómago. El moco atrapa bacterias y protege el pH ácido. Y tenemos células parietal, que producen el ácido clorhídrico, lo desnaturalizan y da una protección de patógenos. Y también tenemos la célula M, que tiene micropliegues sin microvellosidades. Es un área deprimida del epitelio. Es una célula que puede permitir la entrada de antígenos y no secreta enzimas, no moco, y al permitir el paso del antígeno, este pasa al torrente sanguíneo donde es presentado a las células presentadoras de anticuerpos, y esta célula dendrítica viaja a los domos de los nódulos de Player, donde hay muchas células T y B, y estas son presentadoras con el antígeno que llevan a la célula dendrítica a las células T y B y activan viajando a la mucosa y hacen una actividad humoral o celular. El sistema de complemento es incrementado por la respuesta innata y adquirida. Tiene un complejo de proteínas que son 30 solubles y fijas producidas por el hígado y los macrófagos. Los componentes usualmente están inactivos en forma de zimógenos. Al activarse desencadenan una reacción en cascada, y esto puede ser activado por 3 rutas, ya sea la ruta clásica, la alternativa o la lectina. Tiene la función de inflamación, quimiotaxis de las células, activación de células, elimina patógenos por medio de lisis celular, opsonización de patógenos y aumenta la adherencia de fagocitos en el endotelio. Induce la mitosis celular T y macrófagos. Tiene potencia a los linfocitos B para la producción de inmunoglobina. Sin el embarazo producen inhibidores del complemento. Los nombres de cada proteína son asignados a su descubrimiento, número y letra, y se agrega al nombre de su índice. Esto indica que la proteína original está rompiendo en 2 partes. También cuenta con 2 fases, que es la independiente de la vía de activación, la fase enzimática, que es donde varias proteínas se rompen, se adhieren a su superficie del patógeno y se convierten en enzimas proteasa serina. Y también tiene la fase lítica, que es donde polimerizan, donde los polímeros, las proteínas, se conforman para hacer un poro membranal que distingue a la célula patógena. Tenemos la vía clásica, que se activa por anticuerpos IgG o IgM, que potencializan la actividad de anticuerpos que fueron hechos con anterioridad por una infección pasada de un patógeno específico. Entonces, IgG o IgM se unen al epítopo de la membrana del patógeno específico. Entonces, ya que están unidos, llega la molécula CQRS. Y entonces al FC se une la proteína C4. Entonces esta proteína se va a romper en 2, es fragmentada, y tenemos C4A y C4B. C4B se queda unida a la membrana, mientras que C4A se hace soluble y se va a ir a unir con células granulocitas que activan para
la desgranulación y activar la inflamación y quimiotaxis. Posteriormente, al FCC1QRSC4B se le va a unir la proteína C2, que será lisado en C2B y C2A. C2B será soluble, que será anafiloxina, y C2A se queda en la membrana. Después se le va a unir una enzima convertasa 3. De igual manera se va a dividir en C3A y C3B. C3A se vuelve soluble con funciones anafilóxicas, mientras que C3B se va a unir a la membrana y esta es una opsonina y va a promover la fagocitosis. Después se le va a unir C5, la cual es una enzima que de igual manera se va a romper en C5A y C5B. C5A es soluble, mientras que C5B se adhiere a la membrana. Y entonces hasta aquí llevamos la fase enzimática. Luego sigue la fase de proliferación o lítica, que es cuando el complejo FCC1QRS, C4B, C2A, C3B, C5B permiten la unión de la proteína C6, C7 y C8. A este complejo se le va a unir C9, que estas forman el complejo de ataque de la membrana, el cual es un poro que permite la entrada y salidas de sustancias. Y esto provoca la diálisis celular. Luego tenemos la vía de las lectinas. Este se divide en 3 pasos. El primero es cuando los carbohidratos en la superficie del patógeno, como la manosa, son reconocidos por proteínas llamadas lectinas, proteínas de unión a carbohidratos, como la proteína de unión manosa MBL. Y la manosa unida a MBL permite la unión a otras proteínas como MASP1, MASP2, y este complejo rompe a C4 y C2 y así se obtiene C4B y C2B. Y es la cual es conocida como convertasa C3, C4A, C4B, que son solubles y activan otras células de inflamación. Aquí los siguientes pasos son iguales a la vía clásica desde el paso 8. Y tenemos la vía alterna, que es cuando hay hidrólisis espontánea de C3 en C3A, C3B. C3B es una opsonina que se puede unir a la superficie del patógeno. C3 es soluble y activa las células, mientras que C3B se une al factor B, que es hidrolizado por el factor D, y el factor B se une llega a obtener BB y BA. BB se queda en la superficie mientras que BA es soluble. Y a esto se da C3B, BB, que se une P, que sería proteperdina. Y este es un complejo o un tipo C3 convertasa. Y ya desde aquí los pasos son iguales a la vía clásica desde el paso 8. Ahorita en un video se lo voy a explicar más detallado para que podamos diferenciar cómo funciona cada vía.
Bueno, les voy a hablar sobre la tolerancia inmunitaria, que es el proceso mediante el cual el sistema inmunológico evita atacar tejidos propios, solamente intentando prevenir enfermedades autoinmunes. Se divide entre central y periférica. La tolerancia central es cuando los... Bueno, esto funciona en los órganos linfoides, de los cuales ya hablamos hace un momento. Se da en los órganos linfoides primarios, que sería el timo y la médula ósea. Esta se da porque los linfocitos adquieren la capacidad de reconocer a los elementos propios y así los toleran. Se divide en dos: la selección negativa y la selección positiva. La selección negativa es cuando las células que lo reconocen lo propio son eliminadas, y la selección positiva es cuando sobreviven solo a lo que no reconocen. También tenemos clonas prohibidas, que son linfocitos autorreactivos que deberían eliminarse durante la selección negativa, pero pueden escapar y esto llega a causar autoinmunidad. Y también tenemos la tolerancia periférica, que se da en los órganos linfoides primarios, evitando que linfocitos autorreactivos escapen y causen daño. Esto puede incluir mecanismos como alergias, que es el estado de inactividad funcional en linfocitos que reconocen antígenos propios sin coestimulación adecuada, y la muerte celular, que es conocida como apoptosis. Es cuando los linfocitos autorreactivos pueden activarse y morir por vías apópticas. También tenemos supresión, que es cuando las células T reguladoras inhiben la activación de células autorreguladoras mediante citoquinas. Y por último, la edición del receptor, que es cuando el linfocito B inmaduro, si el receptor reconoce un antígeno propio, puede modificarse mediante la recombinación genética para evitar la autorreactividad. Bueno, les voy a hablar ahora sobre los receptores para antígeno en linfocitos T, o receptores de linfocitos T, que sería TSR, y también les voy a hablar sobre los receptores de linfocitos B, pero esto es más adelante. Para empezar, tengo que decirles que al madurar los linfocitos se expresan receptores para cada antígeno. Este receptor del linfocito T, TCR, es la unión entre células inmunológicas, SAC, y esto llega a dar una sinapsis inmunológica. También da lugar a dos áreas de contacto de las células inmunes, ya sea efectora, presentadora aldeana. Se dan tres zonas. Se da en la zona de adhesión, que son proteínas que permiten la unión entre dos células, no transmiten información, y CAM. Esta zona de adhesión es como la zona más externa, por así decirlo. Luego tenemos la zona de señalización, que es el receptor se une entre ellos para transmitir información TCR y coestimuladores. Digamos que tenemos una capa, entonces primero va la capa de adhesión y luego abajito va la de señalización, y por último tenemos la zona de secreción, que es la de hasta adentro, que se podría decir que es la más profunda, que es la área de la unión donde se producen y se reciben las moléculas. También entre la sinapsis inmunológica están los receptores de antígeno T, que ahora sí les voy a hablar sobre el TCR, que es un tipo de receptor que conoce antígenos presentadores por MHC. Es hetedímero, tiene dos cadenas peptídicas, alfa y beta, y gamma y delta. Cada cadena tiene una parte variable y una constante. Alfa llega a tener hasta 2575 variantes, mientras que beta llega a tener 1200 variables. Las variables se dan en el desarrollo linfocitario. Algunos son autorreactivos y son destruidos por tolerancia central. Y los receptores TCR tienen una porción externa transmembranal y otra citoplasmática muy corta que no es activa. No traduce señal, por esto el receptor necesita correceptores que le ayuden a llevar la señal en forma, fuerza,
duración a la célula T y se une solamente a antígenos presentadores por MHC de una célula presentadora de un antígeno. Los receptores cooperadores no reconocen antígenos, estos ayudan a la adhesión y reconocimiento, y los correceptores son cadenas delta, epsilon, gamma y de complejo CD3, es decir, forma dímeros. También tenemos cadenas OZ, que son cadenas de fosforilación de tirosina y agregan un fosfato en la tirosina de muchas proteínas, provocando la señalización. Otro correceptor son CD4 y CD8, que se ubican en las células CD4 y CD8. Estas señales son necesarias para activar el linfocito. La primera sería la señal de antígeno, que es la presentadora MHC de la célula presentadora. Es una infección específica. El receptor de MHC es TCR, el cual no traduce. Luego tenemos la coestimulación, que es cuando los correceptores que llevan la señal al citoplasma, todas las ITAMs, y la señal instructiva, que es cuando el correceptor que indica qué hacer, CD4 coordina la acción inmunológica, mientras que CD8 coordina la acción citotóxica. Según la proteína presentadora se expresan TOL, que sería bacteria, NOD, virus, y manosa como hongo. Ahora les voy a hablar sobre el receptor del linfocito B, BCR. Este receptor para antígeno de los linfocitos B está conformado por un complejo molecular de varias inmunoglobinas como IgM o IgD más Ig alfa más Ig beta. Puede transmitir señales al interior de la célula y la IgM o IgD no llega al citoplasma, es decir, que no traduce. Esta es la parte específica y la porción Ig alfa o Ig beta sí llega al citoplasma y sí traduce. Entonces hay moléculas coestimuladoras que estas potencian la activación como proteínas, que sería CD8, CD18 y CD21. La activación de los linfocitos B se da por la actividad de fosforilación y activación de proteínas, enzimas y factores de transcripción. El complejo BCR se divide en tres: anticuerpo IgM o IgG, que son regiones membranales que no traducen la señal, y tienen la región externa específica que según el antígeno se necesita mínimo 2 inmunoglobinas de FC, mientras que Ig beta o Ig alfa tienen regiones de activación transmembranales y no es específico al antígeno. Se activa por la porción Fc de IgM o IgG y sí traduce señales de las células B. Y tenemos también el receptor CR42, que activa a C3D, que es una proteína del complemento que puede estar unido a un patógeno. Y por último tenemos CD18, CD81 y LIN, que son enzimas sinasas que activan la cascada de señalización y los factores de transcripción. Ahora les voy a hablar sobre la cascada de activación en BCR y TCR. Esta se da porque se divide en 4. La 1 es que hay una primera ronda de fosforilaciones realizadas por quinasas y fosfatas en desarrollo y dan como resultado final es activar a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C rompe los fosfolípidos de la membrana generando dos mensajeros. El primero es el diacilgliceral, que esta activa a la proteína quinasa C y está fosforilada más proteínas. Y la segunda sería que la inositriltrifosfato aumenta la concentración de calcio. Luego de esto se producen más fosforilaciones que activan factores de transcripción como RAF, RAS, MAP, FOS, NKFBRK y las funciones de transcripción que provoca la señal de duplicación celular o la producción de inmunoglobinas. Ahora les voy a hablar sobre la inflamación, que viene del latín inflamativo, que era encender o hacer fuego. Esta es una respuesta específica inmunitaria innata
en tejido vascularizado conectivos y tiene como objetivo defender, aislar, destruir al agente y reparar el tejido. Esto no es considerado una enfermedad, sino que es una respuesta con efecto saludable. Entre los agentes inflamatorios hay agentes biológicos, físicos, químicos, de trauma, vasculares e inmunitarios. Em, Tenemos 5 signos que son llamados signos cardinales. 4 fueron propuestos por Cornelio, mientras que el último lo propuso Birwoch, que dicen que el primero es tener tumor, bueno, un tumor, que es el aumento del líquido intersticial y edema. Luego el segundo es el rubor, que es el enrojecimiento principalmente por la vasodilatación. El tercero es el calor, el aumento de la temperatura por la vasodilatación y aumento en el consumo de oxígeno. El cuarto es el dolor, que es la liberación de sustancias que activan nociceptores como prostaglandina y histonina. Y el último, que sería el quinto, es la pérdida o disminución de la función. También tenemos cambios exodérmicos, que sería el vaso de constricción arterial inconstante y breve, el vaso de dilatación arterial y capilar, el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, hiperemia, el aumento de la permeabilidad vascular, salida de exudado que provoca el edema, la salida de líquido de los vasos que provoca el aumento de la viscosidad de la sangre, la disminución de velocidad de la sangre, la acumulación periférica de leucocitos, marginación y pavimentación, las células endoteliales que se activan con expresor y proteínas de adhesión para leucocitos y la dia- diadepesis, que son los DPMN y macrófagos que salen del vaso. Estas salidas de líquidos, proteínas y células se le conoce como exudación. Y también tenemos trasudado, que es cuando el líquido extracelular baja en proteínas, y un edema en pus es cuando el exceso de líquido intersticial, exudado purulento, rico en leucocitos, células muertas y microbiotas. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de omega 6 de 20 carbonos con 4 dobles enlaces de posición 5, 8, 11 y 14, que forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular, que son precursores eicosanoides. Eh, Primero tenemos el ácido linoleico, que es para la dieta, que es el ácido araquidónico en la membrana celular, que se libera por la fosfolipasa A, estrés físico, temperatura, etcétera, necrosis. Luego tenemos el ácido araquidónico libre dentro del citoplasma y esto nos da lugar a COX-1, que es el ciclo oxigenasa 1, que es constructiva y coloca oxígenos en el ciclo. Después de esto nos da prostaglandinas, prostacilinas y trombosanos. También tenemos COX-2, que es la psicosinasa 2 inducible. Hace lo mismo que COX-1, entonces no hay mucho que explicar. Luego LOX, que es el quinto lipoxigenasa, que oxigena al ácido araquidónico en el carbono 5 en la cola del ácido araquidónico. Bueno, cada grupo de caspasas activan las citocinas, enzimas, proteínas necesarias para una actividad específica de la inflamación o apoptosis. Esto dando una inflamación en las células T, B, NT, etc. y una replicación celular. Y tenemos una cascada de ácido araquidónico. Este líquido se encuentra en la membrana celular y parte de su estructura. El ácido araquidónico se libera de la membrana al activarse la enzima fosfolipasa A, y esa enzima se puede activar por muchas situaciones: isquemia, estrés,
cambios de pH, daño de la membrana, hormonas, angiostensina, epinefrina y más complejos. Entonces tenemos antígenos, anticuerpos. La fosfolipasa al liberar el ácido araquidónico es el estrato de varias enzimas. Entonces COX-1, que es el ciclo oxigenasa 1, esta enzima tiene varias formas que se desintegran como 1, 2, 3. Es una enzima periférica de membrana que cataliza las reacciones de la oxigenación y peroxidación. Coloca un oxígeno en la parte cíclica del ácido araquidónico y regula angiogénesis, inflamación, que esta produce una serie de moléculas llamadas prostaglandinas, abreviado como P6, con un número P61, P62, P63. Y la isoforma 1 es constructiva, es decir, que significa que está activa siempre con un rango estrecho y regulado, y funciona en órganos como estómago, riñón y cerebro. También tenemos la isoforma 2, que es inducible, es decir, que se forma no inducida. No hay poco, pero sí se activa y aumenta mucho su concentración y actividad. Se relaciona con la inflamación. Entonces, ya después de haber explicado cómo funciona el ácido araquidónico, nos puede dar y ayudar a entender mejor la inflamación, ya que, como sabemos, es una reacción que se da en el tejido vascularizado, que se relaciona con la reparación de tejido útil para destruir, diluir y localizar un agente patógeno, elimina las células, los restos tisulares necróticos y pues tiene fases. Tiene dos fases, que es la aguda, que es breve, que es de minutos a horas, y hay una exudación de fluidos, proteínas plasmáticas y la migración de leucocitos neutrófilos. También tenemos una crónica, que es de días hasta meses, y es un traslape entre la fase inflamatoria y la reparación. Y la inflamación continúa con la reparación y esto usualmente en ciclos de activación y desactivación. Hay proliferación de leucocitos, vasos, tejido conjuntivo y macrófagos. Inflamasoma. Esto es un complejo multiproteico que regula la inflamación, induce la apoptosis y activa receptores tipo TOL, TLR y NOD. Identifican patrones de patógenos específicos y al activarse los receptores se activan caspasas. Las caspasas son proteasas, enzimas que rompen proteínas, y hay muchas formas de caspasas que se agrupan en grupos inflamatorios o grupo apóptido o inhibidores de caspasas y se producen como formas inactivas llamados zimógenos. Unas cáspadas activan a otras cáspadas. Y la isoforma 3 no se sabe mucho, pero se encuentra en el cerebro y se cree que es forma de COX-2, que regula la percepción del dolor. Esta enzima usa como sustrato al ácido araquidónico, que sería LOX, que es el lipoxigenasa, y coloca el oxígeno en la cadena del ácido araquidónico. Esta enzima produce leucotrinos con citrocinas que están relacionados con el asma y construcción de pulmones. El sitio activo de COX-1 y COX-2 son ligeramente diferentes y los dos sitios activos son canales hidrofóbicos parecidos en un 60%, y la principal diferencia es que hay una isobucina en la posición 523 en COX-1 y en COX-2 la posición 523 hay una valina. Esto hace que el canal de COX-2 sea más grande y la presencia del pliegue lateral es menos prolifílico. También esta diferencia en los sitios activos de COX-1 y COX-2 hace la afinidad del sustrato cambiable. Los AINES, que son analgésicos no esteroides, son moléculas que se parecen al ácido araquidónico, pero al entrar al sitio activo no producen prostaglandinas. Entonces también encontramos una clasificación de AINES que
no selectivas, o sea, es que no son selectivas como la aspirina, pero inhiben de igual manera a COX-1 y COX-2. Tenemos AINES con enlace covalente que se unen frecuentemente al sitio activo y no se liberan o inactivan a COX. Y los AINES selectivos que se unen a más de un tipo de COX, usualmente a COX-2, como celecoxilo, inhiben en teoría la parte inducible, no interfieren con COX-1 y se conoce como coxilo. Y también podemos decir que el uso de la aspirina inhibe tanto COX-1 y COX-2, que esto provoca una derivación de sustrato hacia el LOX, y esto puede llegarnos a provocar síntomas como los del asma. La hipersensibilidad. Esto se llega a dividir en 4 tipos. La primera es la hipersensibilidad inmediata, que sería el tipo 1. Aquí podemos encontrar linfocitos Th2, anticuerpos IgE, mastocitos y eosinofilos. Son mediadores derivados del mastocito y da la inflamación mediada por citocinas. También tenemos el segundo tipo, que son las enfermedades mediadas por los anticuerpos. Aquí podemos encontrar anticuerpos IgG, IgM contra antígenos de la superficie celular o la matriz extracelular. Se da por el reclutamiento mediado por el complemento, el receptor y la activación de leucocitos, la opsonización y fagocitosis de las células y anomalías en la función celular. También tenemos el tipo 3, que son las enfermedades mediadas por inmunocomplejos, que estos inmunocomplejos de antígenos circulares y antígenos IgM o IgG depositados en la membrana basal vascular, el reclutamiento y activación de leucocitos mediados por el complemento y el receptor para el dominio Fc y daño tisular secundario o alteración al flujo sanguíneo. Por último, tenemos el tipo 4, que son las enfermedades mediadas por el linfocito T. Podemos encontrar primero los linfocitos T CD4, que se da por la inflamación mediada por citocinas. Estas activan al macrófago, inflamación y pues ya, como ya les dije, la inflamación es mediada por las citocinas. Y podemos encontrar uno segundo que sería el CTL-CD8, que es la citólisis mediada por linfocitos T. Esta lisis directa de células dianas y es inflamada mediada por las citocinas. La autoinmunidad es cuando el sistema inmune genera la no respuesta a los antígenos propios. Esto se le conoce como tolerancia inmunológica. Esta tolerancia es adquirida y específica. El sistema se hace tolerante porque su interacción con el antígeno lo hace perder la capacidad de responder inmunológicamente y se adquieren 2 niveles, central y periférica. La autotolerancia se puede perder por diferentes mecanismos, ya sea la reactividad cruzada con antígenos extraños, la activación policlonal de linfocitos T o B, la alteración en antígenos propios, la exposición de antígenos habitualmente propios a adultos, la modificación de antígenos propios, la producción autoanticuerpos. Y esta presencia de autoanticuerpos no es necesariamente un signo de enfermedad, solamente que no es suficiente para el diagnóstico. Los factores para enfermedades autoinmunes son varios, pueden ser tanto genéticos, por MHC, la forma de la hendidura que define la susceptibilidad, y hay hormonales, que hay disposición en el sexo femenino por estrógenos, prolactina y externos como los rayos ultravioleta. Estos alteran las proteínas de tejidos y eh, y los fármacos los convierten en antígenos. También tenemos nutricionales, que es la deficiencia de zinc, la lesión tisular, que es inducida por isquema, trauma, inflamación, infección, y estos aumentan la expresión de antígenos, y la infección. Algunas de las infecciones virales y bacterianas se relacionan con enfermedades autoinmunes y
Klebsiella, Shigella es, se puede decir que es la artritis reumatoide, y la hepatitis C es miastenia gravis. También tenemos el virus Epstein-Barr, que es la lupus eritematoso sistemas, y la rubiola, que podría ser diabetes. Para hablar un poco más sobre la autoinmunidad, tenemos que hablar qué es un antígeno. Este viene del griego anti, que significa opuesto, con propiedades contrarias, y geno, que genera o produce. Entonces es una sustancia que produce la formación de anticuerpos y o respuesta inmunitaria. La zona donde el antígeno se une al cuerpo se le conoce como parátropo, y podemos encontrar la zona del antígeno reconocido por el anticuerpo, que es el epítopo o determinante antígeno. Tenemos alergeno, que es cuando el antígeno normalmente es eh, tolerígeno en la mayoría de la población. El superantígeno, que provoca la liberación masiva de citocinas y activación del linfocito T y B. Y el tolarígeno, que es la sustancia que no desencadena una respuesta inmune. Si la estructura molecular cambia a un tolágeno, puede convertirse en un antígeno. Los antígenos exógenos son generados en el exterior del cuerpo, y los antígenos endógenos son generados en el interior de una célula. Ambos antígenos pueden activar células presentadoras de antígenos CD4 y CD8. Y tenemos autoantígenos, que son proteínas de ADN o RNA normal que son reconocidos por el sistema inmune. Y tenemos antígenos tumorales específicos, que son expresadas por las mutaciones en células cancerosas en MHC. Entonces, si, por ejemplo, si la célula CD8, la reconoce y la destruye. También tenemos antígenos secuestrados. Estas son muchas moléculas propias que están escondidas, no expresadas. Esto es un antígeno secuestrado. Esto pasa con las túbulas seminíferos. Nunca están en contacto con el sistema inmune. Si es una lesión o vasectomía, son presentados como extraños y se pueden ocasionar esterilidad. Hay tejidos que tienen un privilegio inmunológico, ya sea por etapa embrionaria, barreras o la falta de irrigación, como los conductos seminíferos, córnea, cerebro, útero, y la cámara anterior del ojo. Tiene moléculas Fas que cuando se une al linfocito T causa apoptosis del linfocito T. También tenemos neoantígenos, que se forman a partir de moléculas que son tolerágenos. Estas sufren, en cambio, en una estructura por radiación, lesión, inflamación, fármacos, etc. Y la nueva molécula alterada es reconocida como antígeno nuevo. También tenemos una clasificación de autoinmunidad, que es cuando el mecanismo de la enfermedad autoinmune se relaciona con el mecanismo de hipersensibilidad, ya sea de tipo 2, tipo 3 o tipo 4. La hipersensibilidad tipo 2 es un daño inducido por los anticuerpos. Se generan anticuerpos IgG o IgM contra las moléculas de la superficie celular que se unen a los anticuerpos. El complemento, y hay daño celular. Un ejemplo podría ser la anemia hemalótica autoinmune o la anemia perniciosa. También estimulan o inhiben los receptores como enfermedades graves que afectan la tiroides para producir hormona tiroidea, y así aumentan las hormonas tiroideas provocando la pérdida de peso, taquicardia y temblor. También tenemos la hipersensibilidad tipo 3, que sería la lupus eritematoso sistémico. Se activan inespecíficamente con linfocitos T y B, y esto hace que se produzcan muchos anticuerpos. Hay anticuerpos antinucleares como el ADN y el RNA, y anticuerpos anticitoesqueleto.
que son, también hay anticuerpos con fosfolípidos. Y se activa el complemento que destruye las células. De los primeros tejidos en ser alterados es la piel y el riñón, ya que estos actúan como una membrana donde se adhieren los anticuerpos antinucleares de todo el cuerpo y luego se activa el complemento, destruyendo y causando lesiones en piel y riñón. Y el tipo 4 sería la diabetes tipo 2, que es el MHC, es el factor de riesgo.